Bienvenidos a nuestro estudio de la lección de escuela sabática. Qué gusto, pero qué gusto me da saludarlos. La lección del día de hoy se titula Límites y reglas. Límites y reglas. El conflicto cósmico es principalmente una disputa acerca del carácter de Dios. Acuérdense que esto es causado por las falsas acusaciones del diablo contra la bondad, la justicia y el gobierno de Dios. Es una especie de pleito por el pacto cósmico. Acuérdense que Satanás blasfemó, acusó falsamente y él dijo que el gobierno de Dios sometía a las criaturas. Satanás dijo que Dios no es el Dios bondadoso y generoso que nosotros queremos conocer, queremos ver. Sí, Satanás habló en contra de la bondad y sobre todo argumentó que el gobierno de Dios es injusto y que a Dios solamente le interesa una adoración ciega. Entonces, un conflicto así no puede resolverse con poder, sino que requiere una demostración. Esta semana hemos dicho que el conflicto entre Cristo y Satanás no se trataba de quién es más poderoso, porque obviamente sabemos que Dios es más poderoso, porque al final fue Dios quien creó a Lucifer. Al final fue Dios quien creó también a ese ángel que cayó. Entonces, nunca se trató de poder, porque Dios pudo haber destruido a Lucifer sin problema, pero no se trataba de destrucción, de poder. Se trataba de que cada uno demostrara el carácter, cada uno diera a conocer y a saber qué había en ellos. Por lo tanto, cada ser humano iba a elegir aceptar el gobierno de Satanás o aceptar el gobierno de Dios. Entonces, si se presentan acusaciones graves contra una persona que ocupa una posición de poder, la mejor y quizás la única manera de tratar con ellas permitiría una investigación libre, justa y abierta. Entonces, si las acusaciones amenazan a todo el gobierno divino basado en el amor, no puede simplemente barrerse debajo de la alfombra. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra comprensión del conflicto cósmico y para nuestra interacción correcta con el problema del mal? ¿Puede Dios romper una de sus promesas? Claro que no. En la medida en que Dios acepta o se compromete a actuar de acuerdo con ciertas reglas, su acción está moralmente limitada. En consecuencia, el mal caerá dentro del dominio temporal del reino de las tinieblas. ¿Qué leímos? ¿Qué hemos visto esta semana? Hemos visto que Satanás, ayer, día miércoles, observamos en nuestra lección de escuela sabática que Satanás actualmente tiene el dominio temporal de la tierra. Él temporalmente está gobernando la tierra, temporalmente. Temporalmente está gobernando la tierra. Ahora, leamos Marcos 6, 5 y 9, 29. Y dice la Biblia, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Jesús no pudo hacer muchos milagros. Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret. No pudo hacer muchos milagros, porque la gente no creía, no confiaba en él. No pudo hacer milagros. No porque no tuviera el poder, sino porque hay reglas en el gran conflicto. Esta generación no sale sino con ayuno y oración. Es decir,
Hay límites. Dios no lo puede hacer todo porque está limitado a ciertas reglas, a ciertos lineamientos. Noten, en ambos relatos parecen existir ciertos límites o reglas de juego relacionadas dinámicamente con aspectos como la fe y la oración. En otras partes vemos abundantes pruebas de que la oración marca la diferencia en este mundo al abrir vías para la acción divina que de otro modo no estarían moralmente disponibles. Sin embargo, no debemos cometer el error de pensar que la fe y la oración son los únicos factores. Es probable que haya muchos otros de los que no somos conscientes. Dios no tiene límites en su poder. Dios no tiene límites en su poder, pero algo sí es cierto. Lo que sí es cierto, querida familia, es que Dios es Dios y Él decide, de acuerdo a lo que estamos viendo esta semana, a las reglas, cuándo actuar y cómo actuar. Dios decide cuándo actuar y cómo actuar. Dios decide. Dios lo decide. Esta semana estaba platicando con una persona. Escuchen bien, familia, escuchen bien. Que le habían robado 15 reses, 15 cabezas de ganado, 15 vacas. Le habían robado 15 vacas. Imagínense, él estaba perdiendo en esas 15 vacas más de 100,000 pesos, mucho más de 100,000 pesos. Entonces, él, triste, recibía visitas de las personas. Y en su afán de ayudarlo le decían, tranquilo, ¿te acuerdas de don fulano? A él se le perdieron. Y rápido nos movimos y encontramos las reses. Pero las reses de este hombre no las encontraron. Díganme, ¿cómo le explicamos? Díganme, ¿cómo le explicamos el hecho que no haya encontrado sus reses? ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le dirías tú? ¿Fue la voluntad de Dios? ¿Eso le dirías? No te preocupes, Dios sabe lo que hace. Qué difícil, demasiado difícil diría yo. Debemos entender entonces que Dios siempre quiere actuar en favor de nosotros. Pero hay circunstancias que le impiden, no porque Él no tenga el poder de hacer las cosas, sino porque respeta ciertos límites que en el gran conflicto se permiten. Porque este hombre decía, oré, ayuné, ayunamos como iglesia, ayunamos como familia, oramos como familia, procuramos serle fiel a Dios en todo lo que hacemos. ¿Por qué Dios no respondió? ¿Por qué Dios no nos ayudó a encontrar esas vacas? ¿Por qué? No lo sabemos. Esa es una realidad. No lo sabemos. No lo sabemos. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No tengo idea de por qué no pude encontrar sus vacas. No tengo idea de por qué tú no sanaste de tu enfermedad. No tengo idea por qué tú. No tengo idea por qué tú no sanaste de tu enfermedad. O por qué tu mamá, por qué tu papá, por qué tus hijos no sanaron de la enfermedad. ¿Y por qué otro vecino, otro familiar, otro amigo, otro miembro de iglesia sí sanó? No tengo idea. Lo que sí sé es que la gloria venidera no se compara con tu sufrimiento. Eso es lo que yo sí sé.
Lo que yo sí sé, querida familia, es que la Biblia dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo no sé, yo no sé, yo no tengo la respuesta a muchas de tus preguntas, incluso a las mías, no las tengo. Lo que yo sí sé es que Dios está preparando algo mucho mejor para nosotros. Y que las cosas tristes que pasamos hoy no se comparan en nada con la gloria que vamos a disfrutar. Hoy, te digo, sigue disfrutando, sigue avanzando. ¿Te has desanimado? No te quedes, por favor. Continúa avanzando, no te quedes. Continúa avanzando, porque Dios está contigo. Continúa avanzando porque Dios está contigo. Que Dios te bendiga en este día, que Dios te acompañe, que Dios te ayude a seguir confiando en Él, que Dios te ayude a seguir eligiéndolo. Acuérdate, hay cosas que Dios no puede hacer no porque no pueda, del verbo poder, sino porque se ve limitado a muchas circunstancias. Una de tantas, es la libre elección que tenemos. Tú eliges quién quieres que te gobierne, tú eliges. Esa es una decisión solamente tuya. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo Nemorio Machucho González y como siempre les deseo lo mejor de lo mejor. No olviden darle me gusta. No olviden compartir esta transmisión.